todos vos, Legrand Martin. Buenas tardes, muchísimas gracias aquí por haberme invitado a colaborar con este pequeño grano de arena en esta fiesta que tenía el fin de curso. Mi sueño era llegar a los grandes teatros, sobre todo en París, y actuar allí. Hice primero un pequeño recorrido, empecé en Glasgow, Edimburgo, Londres, llegué a París, y allí, justo cuando llegué allí, pues tenía unos pequeños problemas en el casting. Cuando me veían después de actuar y tal, decían, sí, está muy bien, pero ile a bandulleiro. Entonces, con lo de bandulleiro, pues no acababa de entrar a los grandes teatros, y bueno, pues actuamos en otros. Entonces, para bajar ese bandullo y que luzca un poco más el espectáculo, tengo por aquí, ¿cómo te llamas? ¿Quién es aquí? Salís un momento porque me vais a ayudar. Diseñé un pequeño sistema para bajar el bandullo. Tú te pones por allí y tú te pones por allá. Lo que veis, no dejar soltar ya, no sé yo cómo tenéis que coger. Primero anduve en la cuerda floja. En mi vida anduve bastante en la cuerda floja. Vale. Después, vosotros cogéis por ahí, tú coges por ahí y ponéis la cuerda abajo. Y entonces empecé así a saltar para bajar del bandullo, pero me escaralló las rodillas de todo. Entonces intenté buscar otro tercer sistema, que es el que creo que me puede llegar a funcionar algún día. Cuando yo te digo, tú coges esta punta y tú coges la otra. Vale, ponte un poco más para ahí que te veo. Saluda, como siempre, ahí, que lo vea al público, vale. Entonces, como también además lo aprovecho porque ahora esta época, sea antes del verano, mucha gente, no sé por qué, está haciendo lo que le llaman la operación bikini. No sé por qué, pero bueno, coges tú esta punta, tú coges la otra y vamos a intentar reducir el bandullo. 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ahora, tiramos! ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto creo que sí. ¡Fuerte aplauso! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, después de esto, después de ese paso por París, bajando en coche, claro, no hay para más, no podemos viajar en avión, justo en la plaza del Castillo, en Pamplona, que como había fiesta, dije, bueno, pues voy a parar allí un momento. Y me encontré esta cuerda, y creo que era de una bota de vino. No sé si desde ahí podéis oler algo el tinto. Sí, bien. Esto estaba así, tal que así en el suelo, en la plaza del Castillo, ¿lo dais cuenta? Allí que era donde se juntan todos los guiris a refrescarse. Cogí la cuerda, la coloqué en la mano, y justo cuando la tenía así, empecé a mirar y vi todos los guiris que se estaban fijando en mí. Entonces, en ese justo momento se me hizo un nudo. Se me hizo aquí un nudo. Y dije, tomo un montón de aire. Lo voy por el estornudo y todo lo que tengo aquí salió y apareció. Como después, esta cuerda estaba al lado y más o menos venía a representar lo que era el recorrido del encierro, que 1, 2, 3 pasa y aparece un nudo. Y me di cuenta de otra cosa, que allí con tanto jolgorio y tanta fiesta, me di cuenta de una cosa muy importante, que tanto tengas poco dinero, tengas algo de dinero, o después lo que se dice, tenga muchísimo dinero, esto es lo que representa. Fijaros que eso no es importante, porque con un poquito de dinero, con algo de dinero también, o con muchísimo, es igual que tener muchísimo dinero. Cuando andas de fiesta, que ahora estamos todos de fiesta, que termino el colegio, lo importante es que la gente se enrolle, porque una vez que la gente se enrolla y sopla de una esquina a la otra, y el fondo también está soplando, una vez que la gente sopla y se enrolla, fijaros bien que tengas el dinero que tengas, te lo vas a pasar igual, pero lo que se dice igual de bien. Para ganar el dinero, esto estaba así enrollado, poco, que nadie vea nada, estaba así enrollado, ahí está. Entonces en esa auténtica plaza del Castillo, esto fue cosa de directo, esto no pasa nada. A veces algo con la piscina abierta, ¿no? En la plaza del Castillo, justo al lado del kiosco, vi un chamán, que antes hablaste de lo que es un chamán. Un chamán es un sabio, es un sabio. En el desierto del Gobi hay muchos chamanes,
y estaba levitando así en un palo, estaba así, con los brazos cruzados, levitando en el aire. Y uno que estaba al lado estaba tocando justo esta canción. Fijaros, a ver si os suena. Esta no. Estaba sonando esta canción, porque después me regaló esta flauta. Estaba sonando tal que esto. Entonces yo dije, pero maestro, ¿esto qué es? Me dijo, mira, te lo voy a explicar. Esta es la cuerda de la sabiduría, la cuerda de la vida, porque tiene un principio y tiene un final. Y fijaros, que si cogéis la punta derecha y la colocáis sobre la punta izquierda, cogéis la cuerda por el justo medio, la colocáis encima de las dos puntas, y no decís nada, no sabéis nada, y justo cuando tiro de las dos puntas, ¿qué es lo que pasa? Nada, ¿qué iba a pasar? Y fijaros, que si colocáis, fijaros ahora, que si colocáis la punta derecha sobre la punta izquierda, cogéis la cuerda por el justo medio y la colocáis encima de las dos puntas, pero ya tienes ciertos conocimientos, fuiste a una escuela de teatro con el gran maestro Coco, ya leíste libros, ya tienes cierto conocimiento, ya viajaste. Ahora, una vez que tiras de las puntas, ¿qué es lo que pasa? Que ya aparece un nudo. Muy bien. Aparece un nudo. Es un nudo como el nudo de los zapatos. No sé si os dais cuenta que este nudo, si haces así, se deshace. Fenómeno. Un momento. Vosotros vais por después, no. Tú mismo os leí. ¿Conoces una palabra mágica? Abracadabra. Abracadabra, esa misma. Di abracadabra. Abracadabra, pata de cabra. Y la pata de cabra. Una vez que dices eso, fíjate, porque ¡pum!, el nudo reaparece. Perdona que no te pregunté el nombre, perdóname. ¿Cómo te llamas? Porque no te pregunté el nombre. Gisela. Ah, Sela. Bueno, Sela. ¿Podrías repetir esa palabra? Abracadabra, pata de cabra. Ah, bueno, abracadabra, pata de cabra. Y entonces... Bueno, que sería de un electricista sin navaja y de un mago sin baraja. Bien, voy a aquí, luz de sala, voy a sacar a alguien que me pueda ayudar. De paso, como voy a sentar un rato. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Paula, bien, una vez que el chamán este me regaló la flauta, le dije, pues mira, ahora te voy a contar yo la historia esta. Es la historia de la baraja esta de póker, ¿vale? La baraja de póker por aquel entonces apareció en 1300 en las grandes ferias que había por el centro de Europa. No se sabe si venían de África, de Oriente, no se sabe los orígenes exactos, pero siempre hubo 4 colores. Estos son los diamantes que representan la fortuna. Las picas son las espadas, la lucha diaria por sobrevivir. Los corazones hoy representan el amor, pero por aquel entonces representaban la religión. Y los tréboles que andan por aquí, que representan la suerte. Por aquel entonces era el mundo de la agricultura. ¿Te llamas? Paula, como yo sé que tú sabes barajar, baraja perfectamente. Coco, me das un poco de agua porque estoy... ¿No lo tienes? Ahora me dices, no, no tengo. Ah, aquí. No hay. Bueno, baraja un momento, esto es cosa, el intento. Qué bueno estamos. ¿Está? ¿Barajaste? Bien. Siempre hubo 4 colores, ¿vale? 2 rojos, 2 negros, 4 palos. Entonces, fíjate. Cada palo tiene 13 cartas, ¿no? Entonces, en total, 52. Justo. Entonces vas a meter de las 52 la que tú quieras. Venga. Coge. La que quieras. Esa misma es. Lo que vas a hacer es, se la vas a enseñar al público. Yo no puedo verla, porque si no, menudo chiste. ¿Sí? No sé si visteis algo por ahí. ¿Os lo imagináis?
¿La tenéis todos? ¿Sí? Vale. Pues mira, la perdemos aquí en el medio, o lo que es lo mismo, aproximadamente la mitad. Aquí. Para encontrar esta carta podíamos empezar. Saco una, saco dos. ¿Esto que me iba a decir a mí? Exactamente nada. Pero mira, lo que es la simpatía. La simpatía es contagiosa, ¿eh? Porque si tú te ríes se va a reír todo el mundo aquí. ¿Ves? Se ríe. Mira, y ahora fíjate en esto. Una vez que le das la vuelta a una carta y haces esto así, el resto de las cartas, fíjate bien, se han dado la vuelta. Entonces ahora puede que encuentre la tuya. Voy a intentar ver qué tengo por aquí. Un momento. Un momento. Coges un segundo. Cógela. Bien, muy bien. A ver. ¿Puedes enseñarla? ¿Puedes enseñarla al público? ¿Sí? Mira, veamos cómo va esto, ¿vale? Si yo tengo así las cartas tal cual, así de cara, esto es para hablar después en casa, en cuanto le des una carta, la vuelta a una carta, llegas así, con simpatía, con este gesto, después ya el resto de las cartas se dan la vuelta. Si además haces este toque sutil, siempre hay alguna carta que se te queda cara arriba. ¿Vale? Fuerte aplauso. Desde aquí. ¿Sí? ¿Me veis? Si salgo algo mal, lo borras, ¿eh? No me... 3 negras, 3 rojas, ¿sí? Vale. Que también esto es como mezclaban ya por aquel entonces, ¿no? Sabéis que después los magos fueron perseguidos por estos rollos, porque hacían exactamente esto, mezclaban una de aquí, otra de allí, una de aquí, otra de allí, así, una, otra, fijaros. Están las cartas ahora exactamente así. El poder de la mente es tan fuerte que fijaros de lo que es capaz. Fijaros en esto. Y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, porque lo que pasó aquí... no quiero liarla, ¿eh? Fijaros que queda otra vez negra, 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 roja, roja, roja. Bueno, quiero terminar ahora. Una niña que le gusta la música por ahí. ¿Te gusta la música? Bien, ¿me ayudas? ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Sofía, hombre, qué bien, Sofía. Ven por aquí un segundo. Muy bien, Sofía. Entonces, bien, te pones por aquí. Justo al lado de la trampilla, cuando te diga. Al lado de la trampilla, cuando te diga. Vale, Sofía. Es que me confundo. Pones un poquito de música. ¿Vale? Exactamente. Bueno, entonces, Sofía pone un poquito de música. Y... A ti no te conozco, pero es igual. ¿Puedes barajar? Sí, te conozco. Es que no te conocí que ibas de hombre, Lorenzo. ¿Puedes barajar las cartas? Sí, ahora sí. Sin la lanza, por favor. Nada de armas aquí peligrosas. Sube aquí, mezcla, baraja. Sofía nos pone música. Tú barajas, ella mezcla. Yo me peino. Quiero deciros que estando allí en Pamplona, una japonesa, una japonesa me explicó tal cual que hay que enrollar el pañuelo, porque esto me lo regaló ella. Ahí sí, bien. Enrollabas el pañuelo, ahí, y le daba 1 y 2, y hacía así el doble nudo, y me dijo: señorito, no hay nudo que dé atado el amor. Además me dijo tal cual, con esta cinta así me dijo: ten cuidado, Lorenzo, Sofía, ten cuidado, el amor aprieta,
pero no. Wow. Entraste, barajaste. Sí, claro, barajado y todo lo que se me... Ay, bien. Entonces, Sofía, muy bien con la música. Me voy a poner aquí porque yo después quiero que se vea bien esto, necesito una goma. Cuando seáis mayores, llevar siempre con vosotros una goma. Esto siempre va a implicar seguridad. No andáis por ahí cometiendo riesgos. Vale, haré lo siguiente. Sofía, pasaré las cartas. Cuando tú quieras me vas a decir alto, para que se note mi presencia, dirás alto y guapo. ¿Vale? Enseñaré una carta y con esa carta haremos el juego. Sofía, ¿estás? ¿Estás? Venga, paso cartas. ¡Ahí está, Sofía! ¿Sí, la tienes? In your mind. Entonces, recordar bien esta carta porque lo espero que dentro de un año os pueda preguntar por ella. Os puede preguntar por ella, Sofía. Y ahora viene el gran desafío, que puede ser este. Si la goma implica siempre seguridad. Sofía, ¿cuántos segundos me das para encontrar tu carta? Vamos a arriesgar. Me la voy a jugar. Menos. 5. Cuenta. Cuenta. Contar todos porque no veo nada. Estoy un poco mal. Tengo... Espera. Sofía, empieza, que no es así. Sofía. Todos. Fuerte aplauso para Sofía. Fuerte aplauso para todos. Hasta aquí ha sido mi colaboración. Espero que hayáis pasado un buen rato igual que yo. Nada más y hasta la próxima. Un aplauso fortísimo para o noso gran mago. Magnífico. Magnífico. E agradecer a súa colaboración coa Escola de Teatro do día de hoxe. Moitísimas gracias.